su objetividad, quienes tienen bastante reconocimiento y quienes a través de sus redes sociales nos podíamos dar cuenta de lo que estaba aconteciendo en ese momento en las cortes de Nueva York, mientras en los demás medios no nos dábamos cuenta de muchas cosas, debido a que era el hermano del hombre, pues. Entonces, aquí tenemos a la periodista del New York Times, Emily Palmer, y también al freelance Jeff Ernst. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Todo bien. ¿Qué tal, Jeff? ¿Todo bien allá? Donde Todo sea bien, que esté en estos momentos, que nunca se sabe dónde está. Los dos estamos en Estados Unidos en este momento. Ah, ok, allá están los dos. Pero Emily, vos que estás ahí en el epicentro del COVID, allá en Nueva York, contanos cómo ha sido en estos momentos todo lo que está sucediendo ahí. Es como un pueblo de fantasmas, de verdad. No hay muchos sonidos, excepto de los gritos de las ambulancias. Es bastante triste. Sí, me imagino cómo está en esos momentos. Jeff, contanos también un poquito más de vos, ¿qué te inspiró a ser periodista? ¿Qué te inspiró el periodismo? ¿Qué fue eso que transformó a Jeff en un periodista? Bueno, siempre me gustaba mucho la escritura. Entonces creo que mi primera inclinación era hacia la escritura. Y luego desde una edad muy joven, yo siempre leía todo periódico. Y me encantaba. Y me parecía un trabajo muy digno y importante. Y siempre quería tener un trabajo que se trata de algo más de solamente llenarme el bolsillo, un trabajo que llena el alma también y que siente como que hay un propósito mayor. Entonces, así encontré el periodismo que une mi pasatiempo de escribir y el deseo de tener algún impacto en la vida. Ok. Emily, ¿y tú cómo llegaste al New York Times? Cuéntanos. Ok. La inspiración para periodismo es muy similar a Jeff, pero entré a The New York Times cuando tenía 22 años. Fue por un accidente, de verdad. Tuve una entrevista con un editor para hablar sobre solo un artículo sobre un hombre que estaba en el cárcel por 9 años sin juicio. Y quería escribir un cuento de él. Y durante la conversación con el editor, él me preguntó para salir a la oficina y reportar sobre un accidente en la ciudad. Y escribí un poquito y el próximo día escribí algo diferente y por eso entre The New York Times para reportar sobre los crímenes, porque quiero hablar con personas y entender los dos lados de todos los cuentos. Pero para estar localizada en Nueva York y todo, contanos un poquito ahí cómo aprendiste el español, porque muy bueno, por cierto. Gracias, pero no es verdad. Aprendí por las telenovelas. Sí, y durante estos tiempos, durante la cuarentena, hay mucho tiempo para verlas y por eso aprendí un poco más. Bueno, siempre se puede aprender de todo en las novelas, ¿verdad? No es porque me esté justificando que haya estado viendo Betty la Fea estos días. Sí.
Jeff, ¿qué tal? ¿Y vos cómo aprendiste español, Jeff? Contanos a todos. Por las telenovelas también. ¿Fue con telenovelas? Bueno, en el colegio sí había una telenovela que me gustaba porque me gustaba la protagonista, pero yo aprendí español de una manera más normal, supongo. Hice un estudio extranjero en Buenos Aires, y así ahí agarré una base y luego básicamente a la fuerza, viviendo en Latinoamérica, hablando con la gente y leyendo, aprendí casi todo solo. Bueno, aquí ya veo que varias personas están conectándose, están entretenidos ya sea con las novelas o con el buen tema del Facebook Live, pero hoy definitivamente tenemos la mejor de las novelas, hoy tenemos la narconovela de Honduras. Esa es nuestra historia de hoy, ¿verdad? Pero, Emily, en el New York Times específicamente te dedicas a la Fiscalía de Nueva York, ¿verdad? ¿Es tu fuente? ¿Qué cosa? La Fiscalía de Nueva York es tu fuente. Sí, sí, es mi fuente, pero hay muchos abogados y muchos fiscales y conocí los fiscales del juicio de Tony Hernández de otros casos, pero los conocí mucho mejor durante este juicio porque fue bastante importante. Creo que lo que Eva quería decir es que, Emily, vos cubrís las cortes ahí en Nueva York. Sí, cubrí otros casos como el caso de El Chapo el año pasado y también otros crímenes de los narcos y de otras cosas como homicidios y otras cosas como esto. Definitivamente aquí tenemos todo un buen programa que por delante. Y ya bastante gente está conectada aquí saludando. Están poniendo gringuita, mi amor, te amo. Emily, tenés fans aquí en Honduras. Contanos qué pensás respecto a este país que te ha dado bastante cariño, la verdad, en redes. Aquí te pasan diciendo que les encantás, Emily Corazón, Emily, mandame un saludo, pone William Flores. O sea, realmente tenés audiencia aquí, Emily. ¿Qué pensás de Honduras con esta experiencia? Oh, bueno, es mucho amor y tengo mucho amor por Honduras también y por todas las personas que está muy interesante en estos casos y en mi trabajo y entré a periodismo para informar y es un placer para informar y todo el amor es muy bonito también. Y Jeff, ¿cuál fue tu primer reportaje aquí en Honduras? Bueno, en Honduras yo empecé con la elección de 2017. Entonces, la crisis electoral. Eso fue mi primera experiencia como periodista. Había trabajado en Estados Unidos anteriormente y pues antes de eso había vivido muchos años en Honduras, pero trabajaba en el sector de la sociedad civil, no, periodista. Entonces ya conocía muy bien a Honduras. Entonces, la verdad, yo había hecho un plan de hacer una transición de periodista de Estados Unidos al extranjero y no esperaba esa crisis electoral. La verdad, creo que nadie lo esperaba. Absolutamente nadie en Honduras lo esperaba. Sí, porque las encuestas antes, pues nadie esperaba una contienda tan estrecha, ¿verdad? Entonces,
no esperaba que iba a ser una gran noticia, la verdad. Llegué a Honduras con planes de otros proyectos más bien. Ok, entonces, pero bueno, ya la gente nos está diciendo, bueno, ya mucha introducción y todo, entonces ahora vamos al caso. Venimos con Emily, por ejemplo, que ha estado cubriendo la Corte de Nueva York y que estuvo en el juicio del Chapo Guzmán. Contanos qué podían notar, cómo era el ambiente, por ejemplo, en un juicio del Chapo Guzmán comparado con un juicio como fue el de Tony Hernández. Bueno, los dos casos son muy similares, de verdad, porque ellos forman precedentes y mapas para entender cómo es narcotrafiquismo en Honduras y en México y cómo las drogas mueven a los Estados Unidos. Y para mí, el juicio de Chapo fue como una práctica antes del juicio de Tony Hernández, porque el juicio de Chapo fue durante el noviembre hasta el febrero de 2019 y unos meses después fue el juicio de Tony Hernández. Y el juicio de Chapo fue muy importante en los Estados Unidos porque fue como el primero de alto nivel para entender cómo está el narcotrafiquismo en México y qué pasan las drogas a los Estados Unidos. Y por eso entendemos que fueron enlazados entre los gobiernos y los narcos, y fue como una mapa para el juicio de Tony Hernández. Y no sé por seguro, pero creo que los abogados los fiscales en el juicio de Chapo aprenden mucho para informar a los fiscales de Tony Hernández, porque los juicios fueron muy, muy similar en la estructura. Ok, juicios muy, muy similares podemos ver. Pero aquí, por ejemplo, notábamos que cuando Jeff y Emily, bueno, y también otros medios publicaban las notas, los acontecimientos desde Nueva York, que estaban ahí presentes, teníamos una casa presidencial diciendo, eso es mentira. ¿Qué pensaban ustedes cuando miraban que los entes gubernamentales, que casa presidencial, que otros se dedicaban a decir que ustedes estaban mintiendo? ¿Qué pensaban? Jeff. Damas primero. Jeff? No, damas primero, Emily. Okay. Emily primero. Ok. Bueno, fue muy diferente del juicio de Chapo, porque el juicio de Chapo, todos sabemos la respuesta final antes del primer día del juicio, ¿no? El Chapo Guzmán es muy, muy famoso en todo el mundo y fue grabaciones con el narco hablando sobre narcotrafiquismo que se publicaron antes del juicio y casi nadie pensaron que el Chapo fue inocente, ¿no? Pero el caso de Tony Hernández fue un poco diferente porque es muy famoso en Honduras, por supuesto, pero no fue un gran narco de las telenovelas como el Chapo Guzmán. Y para mí fue muy, muy raro para escuchar de la casa presidencial que todo es mentira, porque es muy, muy distinto de todos los casos que he
he cubrido en toda mi carrera. Pero es un ambiente distinto, ¿no? Y Jeff quiere hablar sobre este ambiente. Bueno, en cuanto a que las declaraciones del gobierno, recuerdo el primer día, cuando los fiscales dijeron que Juan Orlando Hernández había recibido millones de dólares de los narcotraficantes, ¿verdad? Y luego vemos en Twitter, cuando salimos después de que publicamos todo eso, todos publicamos nuestras notas y salen con la declaración que los fiscales no dijeron eso. Y pues para mí no fue una sorpresa que dijeron eso, pero lo veía muy tonto porque obviamente nosotros teníamos una transcripción, ¿verdad? Claro. Entonces, quizás engañaron a alguna persona, no sé, pero era demasiado fácil de desmentir, demasiado fácil, y igual todos los reporteros de la prensa internacional reportamos exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que todos nosotros estamos mintiendo de todos los medios más reconocidos del mundo? No creo. Y obviamente tenemos la transcripción, yo la subí un poco después para desmentirlo. Entonces era de esperar, pero me parecía un poco tonto porque tenían que saber que teníamos la transcripción. Sí, Claro. fue una cosa de confianza con los medios, ¿no? Porque sin transcripciones en español, las transcripciones fueron en inglés, y por eso fue más importante para tener confianza en los medios. Y sin esta confianza es más probable que la gente no va a pensar qué va a pensar, ¿no? Porque sin confianza en los medios es un punto de a quién va a confiar, ¿no? En esta gente o en este, en la Casa Nacional o en él o ella. Emily, fíjate que aquí varios están preguntando que por qué ha habido tantas demoras en la sentencia de Tony Hernández. ¿Es normal que se presente esta demora? Esta cantidad es un poco raro, pero es normal. El sistema de justicia en los Estados Unidos mueve muy, muy lentamente. Es bueno. No comparado con Honduras, pero sí. Sí, bueno. Este es otro caso. Por la gente de Honduras, creo que es muy fácil para creer que algo corrupto va a pasar durante la espera, pero como reportera de la corte he visto muchos casos con retrasos similares, y solo es una cosa de tiempo, porque el sistema de justicia es productivo, pero no es eficiente. Hay una montaña de problemas burocráticos, y Tony Hernández será sentenciado, pero con tiempo. La sentencia está por 29 de junio, y bueno, no hay razón para apresurarse, porque Tony está detenido indefinidamente, y los casos interrelacionados apuntan a un objetivo, ¿no? de Juan Orlando Hernández. Y CC4 es intocable por unos años durante de la presidencia, y bueno, hay tiempo para condenar Tony Hernández y para construir otros casos para circular a Juan Orlando. Claro. Más o menos, ¿en qué porcentaje está ya
de acusaciones que la Fiscalía de Nueva York logra una condena? ¿Cuánto está el porcentaje de acusaciones? O sea, ¿cuál es el porcentaje que se lleva ya del juicio de Tony? No entiendo, lo siento. O sea, de las acusaciones que hace la Fiscalía de Nueva York, ¿cuántos terminan en una condena? ¿Cuántos porcentajes? Después de un veredicto, todos, Sí. todos, casi todos. Después de un veredicto hay una sentencia, ¿no? No. ¿Cuántos casos llegan a un veredicto de culpabilidad? ¿El porcentaje como 90%? 90% de culpabilidad, sí. De 900, casi todo, casi de culpabilidad de creo que casi 100%, casi. O sea, la Fiscalía de Nueva York no haría una acusación sin fundamentos. Sí, ganaron muchos de los casos. Sí. ¿Qué futuro le podría esperar a Juan Orlando Hernández? ¿Qué se podría hacer para evadir la justicia? Primero Emily, después Jeff. Lo siento, otra. Ok, ¿qué futuro le espera a Juan Orlando Hernández? Okay. Con respecto a lo que está sucediendo con su hermano y con lo del Tigre Bonilla. Bueno, el veredicto contra Tony Hernández fue un gran golpe para el presidente, y después de esto fueron un río de otras cosas que pasaron que también son golpes a Juan Orlando. Bueno, en diciembre fueron acusaciones nuevas contra conspiradores de Tony Hernández y también de El Tigre y también de Juan Orlando. Y en febrero Mauricio Hernández Pineda, otro familiar implicado de los Hernández, se entrega a los autoridades de los Estados Unidos, y al final, en abril, Juan Carlos El Tigre Bonilla Valladares fueron acusados por 3 cargos muy similares a Tony Hernández, y si se entrega a las autoridades, también será un gran golpe al presidente. Y como lo vimos en el juicio de Tony Hernández, estos casos se basan el uno en el otro, y pequeños detalles de uno se hacen grandes en el otro. Por ejemplo, el juicio de Tony Hernández tienen detalles que usaron en la acusación de Tigre Bonilla, como Víctor Hugo el Rojo, Díaz Morales, y también Amílcar Alexander el Chande Ardón. Los dos hablan sobre el Tigre Bonilla y sobre un asesinato de 2011, y después de esto fue una acusación oficial contra el Tigre en abril, y la acusación contra el Tigre mencionara tareas especiales, incluso asesinatos por órdenes de los Hernández, de Tony y también de Juan Orlando. Y este es un gran golpe contra Juan Orlando, y todos los casos va a circular el presidente, y por ahorita está intocable, pero en unos años después de esta presidencia, las cosas va a cambiar bastante. Okay. ¿Qué futuro le espera a Juan Orlando Hernández desde tu perspectiva, Jeff? Bueno, creo que hay que mirarlo
de la perspectiva de que la Fiscalía de Nueva York está pintando a Juan Orlando Hernández como el jefe de la conspiración. Entonces, ¿cómo es posible que no van a acusar eventualmente el jefe de la conspiración? Todo lo que están haciendo ahorita parece que está encaminado a esa última meta, porque realmente sería lógico que no van a acusar al jefe de la conspiración. Y cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos es que muchas veces primero los fiscales colectan testigos en contra de alguien, como se ha hecho con los mafiosos en el pasado y ahora con los narcos. Y ya en este momento, si no me equivoco, ya hay 8 personas ya ahorita mismo en custodia de los Estados Unidos que podrían ser testigos en contra de Juan Orlando. 8 testigos. Ya, eso es mucho. Entonces, creo que al fin de cuento me parece prácticamente imposible que no lo acusen. Ok. También habían mencionado, bueno, el gobierno fue quien dijo que Mauricio Hernández no era primo de Juan Orlando Hernández. ¿Es posible que la fiscalía cometa un error de esta magnitud? Emily, vos que has estado más tiempo en fiscalía. ¿Un error de qué? De mencionar que digan que Mauricio Hernández no es primo de Juan Orlando Hernández, o sea, que eso fue lo que dijo el gobierno después de que saliera que sí eran familiares. Es posible que la fiscalía cometa el error de decir que son familiares, pero realmente no. Bueno, todo es posible, pero creo que no. Jeff. Bueno, yo me pregunto por qué si el gobierno tiene acceso al Registro Nacional de Personas, ¿por qué no han publicado un árbol genealógico que comprueba lo que ellos quieren decir, ¿verdad? Ellos muy fácilmente podrían comprobar lo que ellos están diciendo, pero nunca he visto ninguna prueba de parte de ellos. Entonces, en la ausencia de una prueba de ellos, pues obviamente la Fiscalía de Nueva York es una de las fiscalías de más credibilidad de todo el mundo. Pues yo voy a creer la Fiscalía antes de Juan Orlando Hernández, especialmente cuando él muy fácilmente podría presentar una prueba para desmentirlo y no lo ha hecho. Sí. Ok. Y ahora que se viene también al caso Juan Carlos Bonilla, al Tigre Bonilla, ¿cuáles serían las repercusiones de la acusación contra el Tigre, Jeff? Bueno, la acusación contra el Tigre demuestra varias cosas. Uno, demuestra una clara intención de la Fiscalía de llevar más de los co-conspiradores de Tony Hernández a juicio. ¿Okay? También demuestra que ellos realmente lo que están haciendo es colectando testigos. Ellos lo que quieren, el hecho que ellos anunciaron la acusación en lugar de calladamente solicitar su extradición, dice muchas cosas. Dice que ellos, la Fiscalía ha apostado que el Tigre se entregaría como otros han hecho, que vería la necesidad de cooperar, porque yo creo que él, si coopera, podría recibir una condena
quizás, no sé, menor de 10 años, 10 años es posible, no sé. Nunca se sabe, pero siempre depende de la colaboración de uno. Y yo creo que tiene unos 60 años, entonces podría algún día pues, respirar aire fresco nuevamente, ¿verdad? Estar libre. Claro. Entonces, queda más claro que nunca quién es el objetivo final de la Fiscalía. Queda más claro que nunca que están trabajando hacia esa última meta. Ok, aquí sí nos podrían ampliar un poquito más quiénes son los co-conspiradores y esas divisiones que está haciendo la Corte de Nueva York. Bueno, Jeff. sí. Emily. Jeff está bien. No. Bueno, algo que confunde a muchas personas y es que en cada caso, aunque parece que la acusación de El Tigre obviamente va a ser unido al caso de Tony Hernández, aún así hay otros conspiradores, ¿verdad? Aunque Juan Orlando Hernández siempre está identificado como CC4, hasta ahorita se han identificado 6 co-conspiradores de El Tigre Bonilla, y también se ha identificado al menos 4 testigos cooperantes, que serían los que dan testimonio en su contra. Sabemos que uno es Alexander Redón, sabemos que uno es Eurojo, sabemos que otro es Davis Maradiaga, el Cachiro. Y yo pienso, y pues no, es una especulación basada en la información al contexto, me parece que el otro es Mario Guillermo Mejía Vargas, el ex policía, quien fue acusado junto a Fabio Lobo y quien fue uno de los testigos contra Tony Hernández, pero en el juicio de Tony Hernández lo llamaron Giovanni Rodríguez, creo. Okay. Pero fue un seudónimo por su protección, me imagino. Porque sabemos que el CW2 es una persona que ayudaba con el transporte de la droga y eso es lo que él hacía como policía, daba protección y todo. Entonces, y sabemos que él está cooperando. Entonces, no lo puedo decir al 100 que es él, pero deduciendo, basado en el contexto, me parece lo más lógico, ¿verdad? Luego tenemos otros co-conspiradores, que el CC1 y CC2 son 2 personas que manejaban una organización del narcotráfico en Honduras. Debido a que son co-conspiradores y no testigos cooperantes, sabemos que esas personas no son personas que están cooperando, al menos pueden estar en custodia de Estados Unidos en este momento, pero no están cooperando. Entonces, basado en eso, hasta ahorita no hay suficiente información saber exactamente quiénes son ellos dos. Okay. Puede ser, hay, pues, según fuentes, el Tigre Bonilla podría estar vinculado con el narco Don H. Entonces podría ser Don H y su hermano Carlos que manejaban su cartel y no, Carlos está muerto. Pero no lo sabemos realmente. Entonces, eso es pura especulación, quiero quedar claro. El CC3 es alguien que trabajaba en la policía y que era alguien inferior a el Tigre. CC4 sabemos que es Juan Orlando Hernández, y hay 2 personas, 665 y 666,
En el último caso, 65, pues en Honduras se hablaba mucho de 65, se creía que era Eduardo Díaz, pero resultó ser Roberto Ordóñez. En este caso, son dos familiares de El Tigre Bonilla que han trabajado en la Policía Nacional en algún momento y hasta este momento no sabemos exactamente quiénes son ellos. Y Claro. muchas veces también estas acusaciones terminan en las entregadas de estos narcos. Y si el Tigre se entrega a las autoridades, es un gran golpe para el presidente y también tiene la posibilidad para tener otro juicio o otro cooperante para colaborar contra Juan Orlando. Emily, aquí hay varios que nos están preguntando que por qué la Fiscalía ha tardado tanto en, bueno, por ejemplo, hasta ahorita menciona a Juan Orlando Hernández, o sea, menciona directamente el presidente de Honduras, pero anteriormente solo se decía llamar como un CC4. ¿Por qué la Fiscalía ha tardado tanto tiempo para llegar a esto? Pues para mencionar al presidente de Honduras, para llegar a Juan Orlando. Sí, bueno, es muy obvio que CC4 es el presidente y en la acusación contra el Tigre menciona CC4, el presidente de Honduras, pero sin nombre. Es como una precaución porque hay cosas que, bueno, el título de presidente lleva privilegios, ¿no? Y es imposible para tocar un presidente porque durante la presidencia, porque es como un ataque en la democracia. Pero creo que después de la presidencia, después de 2022, todo va a cambiar, porque sin título no hay privilegios y sin título hay la posibilidad para llamar por nombre a CC4 como Juan Orlando Hernández. Tendríamos que esperar hasta un 2022 para que la Fiscalía vaya por Juan Orlando. Ahí es cuando se respeta la soberanía del hondureño. Creo que sí, es una fecha muy importante para Juan Orlando y para el país también. Vamos a esperar hasta el 2022. ¿Qué has sabido allá en Nueva York acerca del caso del Tigre? Bueno, no mucho va a pasar antes de la entregada, porque fue una acusación, pero el Tigre no está arrestado. Pero después de esto, todo puede mover más rápido. Pero no mucho puede pasar antes de esto. Hay un río de casos como contra la conspiración de Tony Hernández y también a la conspiración con el Chapo. Muchas veces hay acusaciones contra narcos sin arrestados y meses o años después el narco se entrega o está arrestado o está extraditado, y después de esto el proceso va a empezar, pero la acusación es como un símbolo de algo mucho más grande, de un círculo de casos contra el presidente, el jefe de todo esto. Claro. Jeff, y vos tenés experiencias entrevistando al Tigre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es él? ¿Cuál fue tu experiencia entrevistando al Tigre Bonilla?
en persona? Pues la verdad es un hombre que intimida por su apariencia, por un hombre grande y un poco intenso y cuando yo le entrevisté hasta a mí me amenazó con demandar. Y pues todo el mundo sabe su reputación también, entonces agregando todas esas cosas es una persona que realmente es intimidador. Ustedes dos, primero Emily y después Jeff, ¿dónde ven a Juan Orlando Hernández en el 2022? Bueno, hay dos posibilidades. Hay la posibilidad que el gobierno de los Estados Unidos va a encontrar una moda para arrestar y extraditar Juan Orlando, pero con tiempo porque los Estados Unidos no tiene los privilegios para arrestar en Honduras. Por eso Tony Hernández fue arrestado en Florida y por eso, pero es muy complicado, pero es posible que los Estados Unidos puede trabajar con otros países para extraditar a Juan Orlando. Y la otra posibilidad es que Juan Orlando va a buscar una oportunidad por un tercer sentado de presidencia. Y esta posibilidad va a llevar más tiempo para él para esperar y evitar las acusaciones. Claro. ¿Ya? Bueno, además de buscar un tercer mandato que sería lo único que podría garantizar su libertad por 4 años más a 100, ¿verdad? Hay otras opciones. Sabemos que al terminar su mandato se pasaría al Parlamento Centroamericano. Y con en el Parlamento Centroamericano viene una cierta inmunidad, pero esa inmunidad no tiene ninguna validez ante la ley internacional ni de Estados Unidos. Pero existe la posibilidad de, como sabemos que las solicitudes de extradición pasan por la Corte Suprema de Justicia, que es hasta el momento y hasta después de Juan Orlando, que creo que 2023 es cuando se elige el nuevo Corte Suprema de Justicia. Ese corte podría dar un fallo a su favor diciendo que no pueden cumplir con la extradición debido a esa inmunidad parlamentaria. Sin embargo, sería un hombre con un blanco en su espalda y realmente solo sería demorando su destino final, ¿verdad? Obviamente hay otras opciones como que él podría buscar asilo en algún país que no tenga extradición, como sabemos que, por ejemplo, un expresidente de El Salvador se fue a Nicaragua. Nicaragua no tiene extradición. Eso no sería opción para Juan Orlando porque no es un gobierno afín. Pero quizás podría buscar asilo en otro lado, o también puede hacer todo lo posible para elegir un fuerte aliado de él que lo pueda proteger, pero siempre sería simplemente posponiendo
destino final, porque la acusación, si se hace, no se va a desaparecer solo porque no se entrega o porque no permiten su extradición. Okay. Y bueno, la otra opción es que si el Partido Nacional pierde la próxima elección, hay que tener mucho ojo con el lapso entre la elección y la entrega de la presidencia, porque durante ese lapso el Congreso Nacional podría hacer un picadilla para deshacer la extradición o a saber qué. Ok, perfecto. Bueno, también aquí tenemos una pregunta, por ejemplo, de Omar, que es para ambos, que dice, ¿existe en Latinoamérica alguna situación similar a la de Honduras, en donde básicamente el pueblo permanece secuestrado bajo una evidente narcodictadura, con muchos años de corrupción sistemático del mismo gobierno y élites económicas del país con respaldo descarado de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos? Bueno, más corta, ¿existe en Latinoamérica alguna otra situación similar a la de Honduras con un narcogobierno? Bueno, hay otros ejemplos de los vínculos entre el gobierno y los narcos. Por ejemplo, en México, durante el juicio de Chapo, fueron ejemplos de dinero de drogas pasan entre los narcos y la Presidencia Nacional de México, pero este es un poco distinto porque en este caso la Casa Presidencial está involucrado directamente en el narcotraficante según a los testimonios de la Corte. Okay. Bueno, creo que en este mismo momento el único otro país con cual se podría hacer una comparación es Venezuela, donde se ha acusado al presidente Maduro y otros de sus aliados fuertes y ministros de participar en el narcotráfico. Y pasar una acusación parece algo muy similar. Se confabularon con los narcos para financiar sus campañas políticas. Entonces, actualmente eso es el otro país con cual se puede comparar, solamente que la pregunta decía que con algo de Estados Unidos, obviamente Estados Unidos no es aliado de Venezuela en este momento, más bien acusaron a Nicolás Maduro y siempre preguntan por qué se puede acusar a Nicolás Maduro y no a Juan Orlando, y simplemente es porque en este momento el Departamento de Estado de Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente en funciones. Entonces, claramente con la acusación contra Maduro hay cuestiones políticas en juego, pero eso no quiere decir que la acusación no tiene validez, porque la fiscalía no se prestaría para eso. Honduras tiene mala compañía, ¿no? Un poquito. Bueno, pero aquí nace otra pregunta también que nos están haciendo, y es, ok, tenemos a la fiscalía acusando al presidente, pero ya después de que vemos que dicen que Estados Unidos es un país que no acepta el narcotráfico, después vemos a un Juan Orlando con todos los estadounidenses ahí compartiendo tranquilamente con la embajada. ¿A qué se debe esto? ¿Qué podemos pensar cuando hay una fiscalía que lo está acusando, pero también tenemos al otro poder, al poder ejecutivo y legislativo en este caso, que están llevándose tranquilamente con Juan Orlando? ¿Qué podemos pensar al respecto de ello?
No tengo una buena respuesta para esto porque no se cuadra, ¿no? Hay una decisión muy fuerte entre los fiscales y otras partes del gobierno de los Estados Unidos, como presidente Trump, quien está preocupado por inmigración y considera presidente Hernández como un colega en esta causa. Pero al mismo tiempo los fiscales están diciendo que el presidente es un conspirador en narcotráfico y esta es la gran causa de la inmigración y miles de catrachos se están saliendo de Honduras por la pobreza y la violencia del país por culpa de los narcos. Y el día después de la acusación de Tigre, Bonilla, un acuerdo entre los dos países empezó para permitir a los Estados Unidos a mandar solicitantes de asilo, sí, quienes quieren entrar a los Estados Unidos a Honduras. Y estas cosas no cuadran. Y no tengo una respuesta para eso, pero creo que esta es también una cuestión de tiempo, porque como el presidente Juan Orlando no va a ser el presidente por todo el futuro, también presidente Trump no va a tener el título para siempre tampoco, y creo que las prioridades de los Estados Unidos va a cambiar con la presidencia, y esta es una cuestión de tiempo de 1 año o de 5 años. Pero la presidencia y otras partes del gobierno, como los fiscales, están muy separados y es posible para hablar sobre cosas distintas que no cuadran, pero al mismo cosas que pasan en los dos lados. Sí. Jeff. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Que por qué vemos que una fiscalía está acusando a Juan Orlando, pero también vemos Juan Orlando llevándose muy bien con la delegación estadounidense. Sí, claro. Pues mira, yo creo que podemos notar que la última apariencia de la encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras con Juan Orlando fue el día después del juicio de Tony Hernández, del veredicto. Y esa apariencia fue fuertemente criticado, no solamente en Honduras, pero también en Estados Unidos. Y desde entonces, ¿cuántos son? Casi 7 meses, no se ha visto los dos públicos juntos. Y creo que de eso yo tengo entendido, basado de fuente, que el Departamento de Estado ha empezado a alejarse un poco de Juan Orlando Hernández. Aunque Trump sigue felicitando a Juan Orlando y todo, mientras que él cumpla con sus políticas migratorias. Y eso hasta ahorita ha sido la salvación de Juan Orlando Hernández. Pero si esta elección en Estados Unidos podría traer fuertes consecuencias para Juan Orlando, porque los demócratas han sido muy críticas de lo que ha hecho presidente Trump. Que a presidente Trump solo le importa la política migratoria y no le importa la corrupción, el narcotráfico y nada, y según los demócratas es una gran hipocresía. Y si gana Joe Biden en noviembre,
y cuando entraría la presidencia en enero, pues se cambiaría la política bastante hacia Honduras, y yo pienso que casi de inmediato Juan Orlando Hernández sería persona non grata en la casa presidencial en la Casa Blanca. Okay. Aquí nos pregunta Tania Villanueva, ¿tendrá el chance Juan Orlando Hernández de escaparse o prepararse para poder evitar la justicia se haga en 2022? Porque dice que tiene bastante tiempo para prepararse. Siempre hay la Emily. verdad. Sí, y creo que si es un hombre listo, está preparando ahorita mismo, porque no hay mucho tiempo, y los casos están acercando el presidente. Sí, sí es posible, y todo es posible, pero es también posible que los fiscales va a encontrar una moda para extraditar el presidente después de esto, y no sabemos nada más que todos ustedes, porque todo es posible. Bueno, todo es posible. Yo no sé. Como ya hablamos antes hay varias cosas que ella podría hacer para evadir la justicia, ¿verdad? Pero solo sería por un tiempo. Lo más inteligente para él, si llegara a ser acusado formalmente, realmente sería entregarse y cooperar, porque él no está tan viejo que nunca podría volver a ver la luz, o estar libre. Pero la verdad, yo no sé si esa opción de cooperar existiría para él tampoco, porque él, según la fiscalía, es el jefe de la conspiración. Normalmente esa opción de cooperar es para los que no son los jefes, es para poder acusar al jefe. Entonces, difícilmente podría alguien como él desaparecerse del mapa, creo. Pero sí tiene opciones para evadir la justicia, pero como dije, solo sería evadirla por un tiempo más, y no sé si es lo más inteligente o para una persona. Si fuera yo mismo, yo pensaría que mejor, si puedo reducir mi condena, o menos de alguna manera lo hago, y así salgo libre algún día. Entonces, todo es posible, como dijo Emily. Ok. Es posible. La muerte de Magdaleno Mesa es un ejemplo posible de la preparación de Juan Orlando, porque los narcolibretos de Magdaleno Mesa fueron una evidencia muy fuerte contra Tony Hernández, y también de Juan Orlando, y solo 10 días después del veredicto se mataron en la cárcel. Y cosas Emily, como ¿qué se dijo en ese momento en la corte de Nueva York cuando sucedió la muerte de Magdaleno Mesa? Bueno, el asesinato de Magdaleno Mesa, ¿qué sonó allá? Bueno, fue no fue una noticia de la corte, porque él fue asesinado. Sí, asesinado, pero en Honduras, y fue
hablando con la DEA, pero solo por unos meses y no fue un caso muy preparado contra él en este tiempo. Pero en el juicio de Tony Hernández fue un hombre importante porque estos narcolibretos fueron un golpe fuerte contra Tony Hernández. Fue evidencia concreta Claro. y con el nombre de Tony. Y Emil Bode, el fiscal, él llamaron estos narcolibretos como una evidencia del narcoestado. Y con la cooperación de Magdaleno Mesa, ellos con la cooperación de este hombre sería un gran fuerza en otros casos de futuro, pero con su muerte es la palabra de un muerto contra la palabra del defendente. Y por eso fue un golpe de los fiscales porque ellos no tienen la posibilidad para hablar más con él y para entender más de todo que él sabió, pero también cooperantes tienen los abogados de la defensa siempre se dicen que un cooperante tiene muchas razones para mentir. Y en este caso tenemos narcolibretos, evidencia concreta, y tenemos el hecho que el hombre, el autor de esos narcolibretos, está asesinado en prisión. Y esta es como otra prueba contra todos los defendentes. Y por eso es casi mejor por los fiscales, porque tienen la palabra de un muerte y es más concreta es más concreta de la palabra que puede cambiar durante una serie de testimonios. Okay. ¿Qué se requiere para que Estados Unidos pida en extradición a alguien? ¿Cuáles son los requisitos? Porque, por ejemplo, varias personas aquí están preguntando por qué no se ha pedido en extradición al Tigre Bonilla, por ejemplo. En algunos casos es una cuestión de el país de donde el acusado está arrestado. Por ejemplo, fue un cooperante en el juicio de Tony Hernández que fue arrestado en Guatemala y después de esto fue extraditado a los Estados Unidos. Es una cuestión de los acuerdos entre los dos países. Jeff, tiene más. Bueno, la Fiscalía tiene varias prácticas, ¿verdad? A veces mandan una solicitud de extradición por secreto, ¿verdad? Y eso es cuando piensan que es necesario mantenerlo en secreto para poder capturar a esa persona. En este caso, lo hicieron público y hasta el momento no han mandado una solicitud de extradición para el Tigre, porque ellos han acusado que el Tigre se va a entregar y también podría demostrar que no confían en el gobierno de Honduras para cumplir con la solicitud de extradición.
Ok. Bueno, aquí también tenemos una pregunta de Alfredo Ventura. ¿Será que la extradición de Juan Orlando sea como un trofeo por Trump para su reelección o se necesita mucho más para convencer a los votantes estadounidenses? No, eso no va a pasar para nada. Trump realmente no está preocupado por acusaciones de corrupción o narcotráfico, nada que ver. Mientras se cumple su política migratoria, nada más le importa. Sí. Ok. Bueno, aquí también entre los comentarios. Bastante personas saludando aquí, ¿verdad? Pero bueno. Aparte de esperar la sentencia de Tony Hernández, hay otras diligencias pendientes en la Corte de Nueva York con otros implicados que podrían sumar pruebas contra Juan Orlando. O sea, mientras se desarrolla la de Tony Hernández, hay algunas otras pendientes para que al final todo esto sea un colectivo y sigan sirviendo como pruebas de acusaciones contra el actual mandatario de Honduras. Bueno, sabemos que a inicios de marzo se capturó al supuesto narco Giovanni Fuentes en Miami y que él, según la fiscalía, hacía negocios con Juan Orlando Hernández y Tony, y que tenía un narcolaboratorio y que él dio acceso, según la fiscalía, a eso, a Juan Orlando, a cambio de dinero y protección. Entonces, ese caso ha sido, no ha procesado debido a los problemas en Nueva York de COVID-19, ¿verdad? Porque ahorita cabe mencionar que la acusación contra Giovanni Fuentes y también contra el Tigre Bonilla no son requerimientos oficiales. Sí son denuncias suficientes para arrestar a alguien, pero luego se necesita, lo que se hace nuevamente, se convoca a un gran jurado, se llama, para poder presentar el requerimiento oficial. Pero en este momento en Nueva York no se puede convocar a un gran jurado debido a los problemas de COVID-19. Entonces, las audiencias para Giovanni Fuentes ha sido demorado debido a eso. También hay un pendiente de Mauricio Hernández Pineda, quien se entregó a inicio de febrero y quien sabemos que le han asignado a un defensor público y todo indica que él va a cooperar porque es raro que se entrega a alguien. Claro. No termina cooperando, ¿verdad? Ahorita vemos unas citas entre los cooperantes. Fueron una cita en 15 de abril entre muchos de los cooperantes en el juicio de Tony Hernández. Fue un transcrito que va a publicar en agosto sobre esta cita. Y durante estos tiempos de COVID-19, la mayoría del trabajo de la Corte es como citas en videos como con cooperantes y abogados hablando de los casos y ellos crearon la evidencia de futuros casos. Pero no hay no hay muchos juicios durante estos tiempos. Ok, también tenemos esta pregunta de Jessica Godoy. ¿Le pediría a la Corte de Nueva York, siendo Juan Orlando Hernández, en caso de, pediría a la Corte de Nueva York a Juan Orlando Hernández en 2022, suponiendo que se vuelve a reelegir? Porque en Honduras, claro, no era legal la reelección. Nunca lo hace. Bueno, sí, antes lo era, pero en la Constitución
estaba totalmente ilegal reelegirse, pero todavía no está reglamentado. Pero suponiendo que se reelige un tercer periodo para 2022, ¿la Corte lo podría solicitar o definitivamente no se podría? Bueno, todo dependería de si Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Orlando como presidente legítimo de Honduras. Si en cuando venga la próxima elección, noviembre de 2021, si se comete un gran fraude, tenemos un presidente demócrata, pues puede ser que no sea reconocido ya nomás por los Estados Unidos. Sin embargo, ¿cómo van a extraditar a un presidente en funciones? Tendrían que mandar el ejército y eso no va a pasar como pasó con Noriega. Es imposible. Entonces creo que si consigue un tercer mandato, va a estar a salvo durante ese periodo. Sin embargo, la Fiscalía tiene un plazo de 5 años para presentar cargos contra cualquier persona desde el fin de la conspiración. Hasta ahorita la conspiración va prácticamente al día. Entonces tendrían 5 años y eso se puede hacer bajo sello. Durante ese lapso de 5 años, y una vez que él salga de poder o lo que sea, podrían quitar el sello y lo acusen. Ya. Okay. Creo que es una cuestión de quién está el presidente de los Estados Unidos durante estos tiempos, porque con Trump tiene una causa y este es inmigración y Juan Orlando Hernández es un colega de este, pero si tenemos un presidente, un otro presidente, creo que es muy posible que no va a reconocer la presidencia de Juan Orlando y por eso es bastante una cuestión de quién está el presidente de los Estados Unidos. Ok, aquí una última pregunta y después la conclusión. Y es de Germán Lanza, que está preguntando qué opinan del tratamiento que dieron los medios mainstream en Honduras que le dieron al juicio de Tony Hernández. Bueno, yo creo que obviamente hay censura. Hubo una orden desde la Casa Presidencial para que solo reportaran lo que decían, lo que escribían las agencias. Entonces, eso la verdad no salió tan bien para Casa Presidencial, ¿verdad? Porque las agencias reportaban toda la verdad de lo que pasaba. Pero hoy es muy lastimoso que haya ese tipo de censura en Honduras, que es peor que nunca, porque el gobierno hace todo lo que se puede para controlar, para intimidar a los medios de comunicación en Honduras. Y entonces muchos no se atrevan a salir de lo que están haciendo los demás. Entonces, creo que como replicaron lo de las agencias, fue bueno, pero la verdad para mí fue, cuando yo llegué a la corte el primer día, yo esperaba una gran fila de medios de Honduras.
y me sorprendió, la verdad, que no habían más. Porque ¿qué otra noticia más grande hay en Honduras durante el año? No hubo. Pero eso es debido a la censura, que ahorita es una situación muy fea para los periodistas en Honduras. Uno, por publicar algo, se puede arriesgar la vida, el trabajo, lo que sea. Entonces, este es el gobierno que más ha tomado medidas para controlar la prensa, callar la prensa, intimidar, censurar. Entonces es una situación bastante complicada. Bueno, eso es mi perspectiva. Sí, estoy de acuerdo con todo esto. No quiero criticar los medios hondureños porque hay mucho que necesitan a cambiar, pero es un trabajo muy peligroso y es mucho más fácil para mí para informar desde Nueva York con todos los privilegios de una periodista gringuita y en los Estados Unidos, ¿no? Y todos aplausos por todos ustedes y Jeff también porque ellos están trabajando entre el peligro y es un trabajo muy, muy honoroso y por eso nada más de eso, pero aplausos. Sí, yo quisiera agregar, hay que siempre reconocer que nosotros dos tenemos muchos privilegios. No es que somos más inteligentes ni más capaces, sino que nosotros gozamos de más oportunidades. Nosotros, cuando publicamos una nota, lo único que pregunta es si tenemos respaldo. No es si va con la línea del periódico, no es si puede causar problemas para el periódico, nada así. La única pregunta que nos hacen los editores es cuáles son las pruebas que tienen para respaldar lo que está diciendo. Mientras en Honduras no es así, no creo que eso sea la culpa de los mismos periodistas. Yo conozco muchos periodistas muy capaces, muy inteligentes de Honduras, simplemente sus patrones muchas veces no los dejan hacer el trabajo como se debe de hacer. Y no creo que sea culpa de ellos. Sí. Claro. Bueno, como conclusión, bueno, cada uno que me diga qué Ay. Ay, no. Eva. Bueno, miren, esto pasa siempre, ¿verdad? En Honduras es bien común que se caiga el sistema. Me disculpan, no sé qué pasó aquí. Pero bueno, volviendo al tema, la pregunta, ¿qué nos podrían decir? ¿Qué reflexión nos dejan como ustedes, como periodistas, a nosotros, a la ciudadanía, en estos momentos que se está viviendo el COVID, pero que también tenemos encima otra peor pandemia, que es la corrupción y el narcotráfico que nos han venido azotando durante tantos años? Primero Emily y después Jeff. Perdón, la pregunta otra vez. ¿Qué nos podría decir, qué mensaje nos podría dejar a los hondureños con respecto a todo esto que está sucediendo allá en las Cortes de Nueva York y al futuro que estamos esperando respecto a qué se decide con el presidente? Entiendo. Bueno, ten paciencia y también ten fe, porque este proceso de justicia mueve muy lentamente
pero es efectivo. Y vemos ejemplos que este proceso funciona, como el juicio de Tony Hernández, y hay muchos casos interlazados, y todos estos es muy posible que van a circular el presidente, y muchas cosas pueden cambiar después de esto. Solo es un cuestión de tiempo y de paciencia. Jeff, tu mensaje. Bueno, diría, supongo, siempre me están preguntando para cuándo, y diría que la justicia de Estados Unidos, una vez que alguien está bajo la lupa, no se puede escapar. Entonces, yo creo que eso dice todo. Bueno, pues estamos llegando a la parte final. Estuvimos presentes con los comentarios. Muchas gracias a quienes se conectaron. También a los que dijeron que no estaba preparada para esto, pues ni modo. Es a quien le tocó, ¿verdad? Tuve la suerte y el honor de estar con dos grandes personajes y estoy muy orgullosa de estar aquí. Y bueno, para la siguiente voy a intentar ser más divertida, pero al menos hoy cumplí mi rol como informativa. Y muchas gracias, Emily, muchas gracias, Jeff, por darnos ese tiempo para estar aquí con Quemando Micrófonos. Los esperamos también aquí en Honduras para cuando ya se restablezca todo, que puedan ser parte de nuestros eventos en vivo. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes y los esperamos en el siguiente evento de Quemando Micrófonos, que va a estar muy, muy bueno. Gracias. Adiós. Un honor. Gracias. Gracias. Fue todo un honor.